Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, en el cual estamos compartiendo diversas temáticas en el ámbito de la liturgia. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que semana tras semana estamos publicando. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, donde transmitimos contenido diverso siempre en materia de la fe católica. Nuestro canal de espiritualidad, Santo Debo Ser, y nuestro canal en formación doctrinal, apologética y bíblica, Creo, Señor, yo creo. También les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Recuerden que los enlaces siempre los encontrará en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar nuestro tema de hoy, poniéndonos, como siempre, en las manos de nuestro buen Dios para que Él nos guíe con su sabiduría. Digamos juntos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias, porque eres un Dios bueno, justo y misericordioso, porque has estado grande con nosotros, Señor, porque siempre te manifiestas como un Padre que cuida con ternura, con amor de todos sus hijos. En este día queremos pedir, Señor, la gracia del auxilio del Espíritu Santo, las luces necesarias para poder discernir los contenidos que aquí se nos presentan y adquirir este conocimiento en orden al servicio a la comunidad, a la glorificación tuya y nuestra salvación eterna. Te pedimos también contar con los dulces ruegos de nuestra Reina y Madre, Nuestra Señora, la siempre Virgen María, de todos los santos y de los ángeles, para que nos obtengas de ti de forma especial las gracias que más necesitamos para nuestra salvación eterna. Y que todo cuanto hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado hablando en las sesiones anteriores sobre el tema que corresponde al arte, a la dignidad, a la belleza dentro de los espacios de culto, especialmente en los templos que se orientan a la celebración eucarística. Para ello dedicamos ya 2 sesiones a analizar los numerales que nos presenta la Sacrosanctum Concilium, este documento de la reforma litúrgica emitido por el Concilio Vaticano II y que hasta la fecha sigue sin ponerse en marcha como tal, sin cumplirse lo que estableció el concilio, y ya lo hemos venido analizando y dando las razones de esto, ¿verdad? El porqué de esto. Hoy queremos hablar un poco también sobre lo que nos presenta respecto al tema de lo que tiene que ver con la belleza, el ornato, el cuidado del espacio de culto dedicado a la Eucaristía, que nos presenta la instrucción general del misal romano. Vamos a hablar sobre este tema en particular
yéndonos sobre todo al capítulo 5, en la instrucción general del misal romano, capítulo 5, disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, sobre todo para este sacramento principal, cumbre y fuente de la vida cristiana. Vamos a ver en primer lugar los principios generales y a partir de estos contenidos, pues, desglosándolos, vamos a irnos introduciendo siempre en alguno que otro detalle que es importante que podamos nosotros detenernos un poco en ello. Comenzaremos con el numeral 288. Recuerden que esta instrucción ustedes la pueden encontrar en internet. No necesitan tener el misal romano ahí en su casa para estar leyendo estos contenidos. Ahora he visto que también la librería San Pablo vende el extracto de únicamente la instrucción general del misal romano sin todo el misal. Pues hay personas que gustan comprarla también para ir estudiando un poco más sobre la liturgia. Pues se los recomiendo yo también, nunca está de más. Pero de no tener a mano este documentito, usted en internet puede encontrar fácilmente. Coloque esa palabra en el buscador, instrucción general del misal romano, y ya el link, primer link le dirige a toda esta instrucción para que ustedes puedan ir profundizando también estos contenidos, por si quedan picados por la curiosidad y quieren tocar otros temitas o profundizar alguna cosa, pues ahí lo tienen a mano, para que así pues no se limiten a los numerales que nosotros podemos por cuestión de tiempo tocar en el programa. Los principios generales entonces, numeral 288. Para celebrar la Eucaristía, el pueblo de Dios se congrega generalmente en la iglesia, o cuando no la hay, o es demasiado pequeña, en otro lugar apropiado que, de todas maneras, sea digno para tan gran misterio. Recuerden que de esto ya hemos hecho más de alguna mención, en cuanto que se nos hizo incluso una consulta en la sección dedicada al diálogo con ustedes sobre qué posibilidad hay de celebrar la Eucaristía en otro lugar. Claro, se puede hacer siempre y cuando se cumplan estas indicaciones, ¿no? Si el lugar es muy pequeño o no hay un templo para la celebración, pues que se salvaguarde la dignidad del espacio que se esté cogiendo para celebrar este gran misterio de nuestra fe y que se prepare todo lo conveniente para realizar la Eucaristía. Pongámosle que no tenemos templo acá, pero nos han prestado el gimnasio deportivo de una institución académica para que nosotros podamos tener ahí nuestras celebraciones. Bueno, excelente. Pero no porque sea un gimnasio para la celebración de la misa, tenemos que dejarlo como gimnasio. No, para la celebración de la misa, pues tenemos que preparar la zona del presbiterio, el lugar del altar, poner algún tipo de telón que nos sirva de retablo para poner ahí la cruz, poner los otros elementos que sean necesarios, que todo aquel ambiente se transforme para dar paso al acontecimiento solemne que va a tener lugar ahí. Entonces no es excusa de que este otro espacio sea un gimnasio o sea cualquier otro tipo de ambiente el que reine en él, el que debe predominar y decir no tocamos nada porque nos van a decir algo y aquí pues nosotros mejor ya ponemos la mesita y con eso basta. No se trata de poner una mesita y con eso basta. Ese es tomar una actitud mediocre y una actitud de acomodarse y hacer el menor esfuerzo posible de preparar con dignidad el espacio. Yo siempre les invito a ustedes, revisen en la red, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los hermanos de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, en plena comunión con la Iglesia, autorizados por el Papa Juan Pablo II en 1994, si no estoy mal, realizan sus ceremonias en lugares que no son templos, pues ellos preparan todo adecuadamente y es una belleza exquisita. Se nota el amor y el empeño que ponen en convertir aquellos espacios en un lugar digno para que nuestro Rey, nuestro Dios se haga presente en el altar de la Eucaristía. No se conforman con el menor esfuerzo posible, sino que ponen el máximo
de su esfuerzo para que el ambiente sea el ideal. Pues lo mismo tenemos que procurar nosotros. Yo he participado en actividades donde, como no es una iglesia y ahí se va a celebrar la misa, pues entonces vienen y si es un salón, le ponen globos, le ponen papelillo y otras cosas ahí en el ambiente para darle un tono festivo que es propio de fiestas del mundo, pero no propio de la Eucaristía, que es el santo sacrificio de nuestro Señor. Entonces, esos elementos hay que tener mucho cuidado. No porque no estemos en el templo significa que vayamos a aplaudir, que vayamos a bailar, que vayamos a hacer otras cosas que están fuera de lugar en el contexto de la celebración. En el contexto de la celebración. Ya si el espacio se está ocupando de forma simultánea para diversas actividades, siempre de índole religiosa, y dentro de ella va a haber la misa, pues a la hora de las otras actividades, si hay que hacer dinámicas, etcétera, pues se hacen. Pero durante la Santa Misa no. Y a veces como que cuesta aunar estas dos partes, la parte un poco más lúdica de la actividad con la parte un poco más sacra, porque de repente en esa misma tarima donde se están haciendo la brincadera, los juegos, las dinámicas y todo aquello que a veces se ve un poco más profano que actividad de miembros de la iglesia, pues ahí mismo va a tener lugar la Santa Misa y muchas veces lo único que se hace es poner el altar, a lo sumo algún cristito, un par de velas y unas flores y ya está. Pues yo no lo veo conveniente, ¿verdad? A nivel personal lo digo, precisamente porque estamos hablando de que es el acto más grande de nuestra fe y lo reducimos como un elemento de relleno de nuestras actividades religiosas, como para darle el matiz católico a aquella actividad, a que haya misa o que haya una hora santa, pero casi a veces en reuniones que he participado se ve como forzado el que tenga que haber una misa y vemos que si es mejor meterla al inicio o al final para que no estorbe al conjunto de actividades que se van a hacer. Yo digo, a veces estas personas como que no tienen claro lo que significa ser católico y que la centralidad de nuestra vida está en Cristo. Está en Cristo. Ciertamente, si va a ser un retiro, pues la misa no va a sustituir a la plenitud del retiro, pero lógicamente tenemos que darle un lugar sagrado, un momento especial al santo sacrificio del Señor, pues ahí es el encuentro cara a cara con Cristo, más que una oración emocional donde estén pegando gritos la gente llorando, más que esas actividades de choque o de impacto que a veces se hacen en los retiros. El momento más importante, solemne, profundo y que realmente marca la vida del individuo, si hizo un retiro católico real, es la Eucaristía. El encuentro personal con Cristo que viene y se nos da en el pan de vida eterna. Entonces, ojo con eso. Las iglesias, por consiguiente, y los demás lugares sean aptos para la realización de la acción sagrada y para que se obtenga una participación activa de los fieles, participación de la que ya hemos hablado hasta el cansancio, sobre todo en los primeros capítulos del desarrollo de estas catequesis litúrgicas. ¿Qué significa esa participación? Ustedes, si no han visto esos capítulos, vayan y véanlos para que entiendan cada vez que hablemos de participación activa qué se quiere decir, explicado por el mismo Papa Benedicto XVI cuando era cardenal Joseph Ratzinger. Entonces, eso para que lo tengamos presente. El espacio debe dar lugar a esa acción sagrada. Yo he visto, lamentablemente, misas campales que se celebran en lugares donde es convivio y de repente aquí están un montón de mesas dispuestas para la comida o estaban comiendo con licor y con otras cosas y allá un toldo, una carpa, una lona y debajo el padre celebrando y todo el ambiente alrededor, un ambiente viciado por estos elementos profanos que al final desdicen de lo sagrado que se está celebrando en la Eucaristía. No preparar el lugar convenientemente. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Cuando aquellos que van a participar en la Santa Misa no viven su fe cristiana de verdad. Mucha gente que pide
que son misas en las casas, por un novenario, por una celebración de un santo o lo que sea, o misas en algunos lugares, unas comunidades, etcétera. Pero la gente no va nunca a la iglesia, son cristianos del momento, cristianos de ocasión, y entonces no hay la mínima preparación ni el mínimo sentido de sacralidad y respeto por lo que se va a hacer. Simple y sencillamente es por salir del paso, por un requisito, por una costumbre, pero no por una conciencia. A mí me ha tocado llegar a celebrar la palabra o acompañar a sacerdotes a celebrar la Santa Misa en lugares como los que estoy mencionando. De repente la gente, ¿y qué le pongo, padre, para celebrar? Acá no saben ni qué colocar. Te ponen una mesa cualquiera, con un mantel cualquiera, y en la mesa te ponen cualquier otro artículo que nada tiene que ver con lo religioso, pero ahí te lo enciman en la mesa porque es lo práctico. Recuerdo una vez que estaban ofreciéndome para poner al Santísimo Sacramento y celebrar la palabra con comunión, pues uno de estos lugares como un bar, un pequeño bar donde se sirven cócteles y esto que a veces suelen tener algunas personas en la casa, ¿verdad? De madera, el mueble con las botellas de licor y todo, simplemente despejaron un poquito las botellas y que ahí pusiera al Santísimo Sacramento y de ahí celebrara la palabra. Eso es totalmente inaceptable, y si yo lo hubiera permitido, pues yo estuviera participando del mal de las personas que por ignorancia obran de esa forma. Entonces, mucho cuidado con los detalles. Yo siempre digo a ustedes, el amor se nota en los detalles, en las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas. Los mismos edificios sagrados y los objetos destinados al culto divino sean en verdad dignos y bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales. Este numeral ya nos había aparecido en el contexto de la Sacrosanctum Concilium, y recordamos cómo la Santa Eucaristía hace reflejo de las realidades celestes que nosotros vamos a vivir. Y hablamos un poco cómo todo el Apocalipsis narra esta belleza de una liturgia completa que se observa en este texto, si lo analizamos bien, y que esa liturgia está prefigurada en la Eucaristía, que es una liturgia eucarística la que describe el Apocalipsis. Y así como Moisés había tenido la visión del tabernáculo del cielo y del santuario y todo esto, y todo el culto divino de Israel se orientaba a hacer una experiencia de esta visión de Moisés en la tierra, pues igual la Eucaristía se orienta en este sentido a hacer esta experiencia del cielo narrada por el Apocalipsis. Y por eso todo el cuidado que se pone en los elementos utilizados para la celebración de la Divina Liturgia y también en los lugares que se dedican para el servicio de Dios. Entonces, el cuidado con esto. Hermanos sacerdotes, si en algún momento logran ver este video, pongamos empeño y amor, un poco más de esfuerzo en hacer de los lugares destinados al culto un lugar bello también, no solo un lugar funcional. Voy a hacer aquí con 4 columnas, ya ahí hago la pared, está bien. Bueno, pero que las columnas al menos tengan tallados bonitos los capiteles, que tengan bonita la forma, no sé, elementos que pueden añadir belleza, que son extra, que nada tienen que ver tal vez con la funcionalidad, pero son elementos que ayudan a denotar en aquel lugar una belleza de un ambiente distinto del profano que la gente encuentra en sus hogares, cuando esté en su casa, y que cuando viene al templo espera encontrarse un ambiente, un lugar distinto en el cual se dé ese encuentro con Dios. Y el ambiente influye. Esto la psicología lo explica bien. El ambiente, los colores, lo que se ve, los elementos que están ahí, influyen en la percepción de las personas. Si no, lean un poco acerca de la publicidad, del marketing, el uso de los colores en la publicidad, de las formas, etcétera. Cómo se aprovechan las grandes cadenas del mundo, de los restaurantes, por ejemplo, explotan todo este matiz psicológico para sacar el máximo provecho a su restaurante y al cliente también, ¿verdad? Sacarle el máximo provecho, y que los colores rojos para esto es más atractivo, y los colores amarillos, y los que abren el apetito, y no sé cuánto. Y vemos las grandes cadenas que usan esos colores en sus
en sus logos, en sus restaurantes, etcétera, porque tienen una influencia, un impacto psicológico que tal vez no se da consciente, pero sí subconscientemente en el individuo. Pues lo mismo pasa al entrar a una iglesia. Si yo entro a un templo donde reina el silencio, la pulcritud, la belleza, la luz, la altura, todo esto, las velas, las imágenes en armonía, da una impresión que se graba en la mente, en el subconsciente del individuo y que me hace saber que estoy en un lugar especial, sagrado y distinto del mundo. Entonces, se me hace más fácil elevarme a la oración, se me hace más fácil estar atento a estos elementos sacros presentes en el espacio y que también se hacen presentes en las realidades celebrativas. Se me hace más fácil. Yo llego a una parroquia que es un galerón, un solo bloque, con todo aquello minimalista, con todo aquello bien sobrio, bien despojado de toda belleza, de toda riqueza artística, y que solo está el elemento práctico, funcional, ahí a disposición. Pues yo me siento aquel lugar que voy al cumplimiento, voy porque tengo que ir, pero no siento aquel cambio de un lugar A un lugar B, de un lugar profano a un lugar sacro, de un ambiente mundano a un ambiente espiritual. No lo siento. Puede expresar muchas de las personas que están aquí escuchándome. Lo pueden expresar ese cambio de ir a una iglesia como Dios manda, como decimos, ¿verdad? Una iglesia como Dios manda y una iglesia hecha únicamente con el fin práctico, con el fin funcional. Hay una gran diferencia en la percepción de las personas. Siguiente numeral. $289. De ahí que la iglesia, por estas razones antes dichas, busca continuamente el noble servicio de las artes. Si la iglesia se hubiese dado cuenta que las artes, la belleza del arte no le aporta nada a la experiencia de la fe o a este deseo del hombre, este deseo interior de trascender, de ir más allá, pues la iglesia hubiera descartado la participación de las artes dentro del contexto litúrgico de la vida de la comunidad creyente. Sin embargo, ve muy positivo el recurso a las distintas artes pictóricas, musicales, etcétera, y hace uso de estos elementos que ofrece. La iglesia busca continuamente el noble servicio de las artes y acepta las expresiones artísticas de todos los pueblos y de todas las regiones, porque la iglesia es universal, está extendida por todos los pueblos de la tierra y pues existe desde que Cristo la fundó hasta que Cristo regrese. Más aún, así como desea vivamente conservar las obras y los tesoros de arte dejados en herencia por los siglos pretéritos, y también en cuanto es necesario adaptarlo a las nuevas necesidades, trata de promover las nuevas formas de arte acorde con la índole de cada época. Es decir, aquí va un doble movimiento, podemos decir. La parte de la conservación de esta herencia artística de los tiempos pretéritos, que conserva únicamente no solo por el hecho de darle mantenimiento, sino porque también la expone a la vista de los fieles, expone esta obra de arte o las transmite, las comunica con distintos proyectos, presentaciones, etcétera, para que las generaciones de hoy conozcan también estas riquezas de estos estilos. No solo así, sino que también, por otro lado, la iglesia promueve las nuevas formas, uno sin detrimento del otro. No porque la iglesia de repente haga una exposición o dentro de una liturgia utilice elementos pretéritos, no significa que se cierra o esté en contra de las nuevas artes. Ni al hacer uso de las nuevas significa que está desechando las viejas como antiguas, como inservibles, como ya no necesarias. Al contrario, es un proceso en estas dos vías, pero continuado, porque lo que hoy es moderno, hablando en cuestión del arte, dentro de unos años ya será de la vieja escuela, y sin embargo la iglesia conservará el uso de estos elementos que hoy está utilizando y que el día de mañana ya habrán sido dejados por las modas o por el arte como algo pasado. Esto para que lo tengamos presente, porque hay gente que tiene una mentalidad destructiva
Yo no sé qué tipo de mentalidad le domina, que viene y cree que, ay, no, es que esto es lo moderno, entonces esto ya no sirve, a la basura lo viejo. Disculpe, no, no se trata de eso, no se trata de actuar así. Eso lo piensa una persona de mentalidad mediocre y no formada. Una persona con una mentalidad formada, como dice la Escritura, sabe sacar lo viejo y lo nuevo del cofre y aprovecha de lo uno y de lo otro. Y hablando también de este tema, algo que siempre da mucho de qué hablar es la concepción de algunas personas que dicen que la iglesia es multimillonaria, es una iglesia de ricos y de lujos y de poder, porque tiene estas obras artísticas maravillosas de tiempos pretéritos, obras que si ustedes investigan un poco, a la iglesia le cuesta caro mantener y restaurar, conservarlas. No solo se trata de porque es que yo ya tengo esta escultura acá, entonces ahí la tengo y la pongo en un lugar y ya no la vuelvo a ver, ya no la limpio, no la sacudo. No, las obras, por muy de piedra que sean, de plata u oro, van experimentando cierto deterioro natural y que es necesario darle su mantenimiento, algunas someterlas a procesos de restauración para que puedan seguir siendo expuestas a las nuevas generaciones y gozadas por estas generaciones. Qué triste sería, por ejemplo, una piedad de Miguel Ángel que ya no tuviéramos la oportunidad de conocer porque se dejó deteriorar, se dejó perder, no sé, estaba por ahí puesta en una filtración de agua y no sé cuántas cosas más, y terminan dañando la obra y ya las generaciones de hoy no tenemos la oportunidad de conocerla más que en foto, porque se descuidó. A la iglesia le cuesta caro mantener, cuidar, preservar, restaurar todas estas obras. Para la iglesia es un gasto. ¿Pero por qué lo hace la iglesia? Primero porque a ella se le ha dado esta obra, se le ha entregado esta obra artística bellísima, una donación de un artista, una obra encomendada por algún pontífice, por algún rey para la iglesia, ella lo tiene y es tesoro, es patrimonio de todos los cristianos de todos los tiempos. Entonces la iglesia procura guardarlo, restaurarlo para que las nuevas generaciones también lo conozcan. Entonces es un gasto, no por tener la escultura de la piedad, ay, que la iglesia es rica, multimillonaria, porque no, porque la iglesia no puede ni siquiera hacer lucro de esas obras porque no se pueden vender ni comprar. Son patrimonio de la iglesia, patrimonio de la iglesia, de la familia común de los cristianos. Entonces no puede estar haciendo negocios la iglesia con estos elementos. Entonces, las personas que se expresan así, vayan a informarse un poco, vayan a leer un poco, para que se den cuenta que todas estas obras que han sido una herencia de tiempo pretérito, la conservación de las mismas les cuesta caro a la iglesia y que las conserva en aras de que las futuras generaciones puedan también contemplar estas maravillas y gozarse de estas riquezas artísticas con las que Dios ha revestido al hombre a través de las capacidades humanas que por el talento moldean esas maravillas. Por eso, continúo con el numeral, por eso, al escoger e instruir a los artistas y también al elegir las obras destinadas a las iglesias, búsquese, orienta que la iglesia a través del misal, búsquese un preeminente valor artístico que, y aquí viene el que al que hay que ponerle atención, que alimente la fe y la piedad y que responda de manera auténtica al sentido y al fin para el cual se destina. ¿Por qué aclaramos esto? Que también ya lo hemos hablado en la Sacrosanctum Concilium. Porque mucha gente, bajo el pretexto de que esto es una obra de arte, entonces ya tiene que entrar en la iglesia lo tiene que recibir con aplausos y tambores porque está bonito y es arte. No, no todo elemento artístico cumple con estos requisitos que la iglesia dispone para que sean elementos tomados para el culto cristiano. Hay muchas obras de arte que ofenden y repulsan a la fe. Solo ver algunas noticias que han salido en las redes en estos últimos años, por ejemplo en España, donde eran expuestas
obra de arte maravillosa y en el conjunto de esa obra de arte había tal vez un Cristo abominable porque era, no sé, no recuerdo bien si era una rana, un gato, qué animal crucificado y se le había puesto ahí que era Jesucristo, algo así, cosas abominables. Son arte para el mundo, está bien, arte para el sector profano, muy bien, pero ese tipo de arte no tiene cabida en la iglesia porque no alimenta la fe ni la piedad del pueblo. Al contrario, se vuelve una ofensa para la sensibilidad religiosa de las personas creyentes y también una blasfemia para el ser divino, para Dios. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente. No todos los instrumentos musicales que por medio de los cuales se promueve el arte en ese tipo de ambiente, pues son adecuados para ser utilizados en la liturgia. Sí, es que esta pieza musical está muy bonita y todo. Sí, podrá ser una pieza musical muy bonita, pero los instrumentos que se utilizan en ella no son convenientes para el templo. O tal vez una pieza con elementos, con instrumentos muy bellos, muy bonitos, admitidos en la liturgia, pero que en el contenido de la letra de este tipo de música no es apropiado para el servicio litúrgico. Entonces, por muy bella que parezca esta canción, por muy bella que nos suene, por muy bellos armónicos que suenen los instrumentos, esta canción que no cumple ciertos requisitos no puede ser entonada dentro de los servicios litúrgicos. No puede ser entonada. Entonces, son cuestiones que nos tienen que tener, que nos tienen que quedar claro. Este numeral 289, pónganle ojo. Al elegir las obras destinadas a la iglesia, búsquese un preeminente valor artístico que alimente la fe y la piedad y que responda de manera auténtica al sentido y al fin para el cual se destinan, que es la glorificación de Dios y para el servicio del culto cristiano. Numeral 290. Todas las iglesias serán dedicadas, o por lo menos bendecidas. Sin embargo, las catedrales y las iglesias parroquiales serán dedicadas con rito solemne. Ya esto lo abordamos con los cánones del derecho canónico cuando tocamos los distintos tipos de templo. Hay una capilla, nada se pone de obstáculo para que pueda ser dedicada. Yo recuerdo que en la diócesis donde estuve sirviendo, pues dedicamos a Dios una capilla bajo el patronazgo del Sagrado Corazón de Jesús Niño. Dedicamos la capilla. ¿Podía ser solo bendecida? Sí, pero nada obsta para que pueda dedicarse. Sin embargo, si no se puede dedicar, al menos debe ser bendecida. Pero sí es obligatorio que catedrales e iglesias parroquiales sean dedicadas con el rito solemne que establecen los libros litúrgicos, con las directrices que también estipula el ceremonial de obispos. Numeral 291. Espero que me vayan siguiendo y que vamos teniendo claridad en estos puntos. Para la recta construcción, restauración y adaptación de los edificios sagrados, se habla de tres cosas: construcción, los nuevos, edificios que van a ser levantados desde cero; restauración, algunos que sufrieron daños a causa de un siniestro, un terremoto, una guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y la Primera; restauración, o que se está deteriorando por el tiempo y el tipo de materiales utilizados en él; o adaptación, edificios que toda su configuración permiten únicamente una celebración de estilo bajo el rito extraordinario, el rito romano en su forma extraordinaria, y que fue necesario adaptar algunos elementos para que en este espacio sagrado se pudieran celebrar también una liturgia según las directrices emanadas por la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Entonces, para la recta construcción, la recta restauración y la recta adaptación es la palabra que debe acompañar a estas otras tres. Recta no es a lo loco, no es como se me dé la gana o porque yo lo quiero así por mi capricho, no, sino recta. ¿Recta qué significa? Siguiendo las directrices que la iglesia emita.
Para la recta construcción, restauración y adaptación de los edificios sagrados, todos los interesados deben consultar a la Comisión Diocesana de Sagrada Liturgia y de Arte Sacro. Omito ya decir más sobre esta parte de las comisiones, porque yo creo que hemos hablado lo suficiente sobre este punto de las comisiones que deberían existir en cada diócesis. Y el obispo diocesano usará el consejo y la ayuda de dicha comisión siempre que se trate de dar normas sobre este particular, sobre la recta construcción, la recta restauración y la recta adaptación. De aprobar también los planos para la construcción de nuevos edificios, que a veces parece que esto brillara por su ausencia, o de dar juicio sobre cuestiones de alguna importancia en esta materia. Recuerden sobre todo, con esto de la adaptación, se sufrió un gran cambio tras el concilio. Muchas iglesias sufrieron muchísimos cambios. Al respecto les quiero leer de un documento que tengo aquí a mano, que se llama el documento Templo y Liturgia tras el Concilio Vaticano. Templo y Liturgia tras el Concilio Vaticano se llama el documento. Los autores son Juan Castaños y Moyor Morcillo. También Mercedes González Redondo dice lo siguiente. Ya le voy a leer un poquito sobre este punto. La renovación litúrgica que trajo el Concilio Vaticano II fue de carácter y sentido universal, superando a las particularidades y devocionismos locales y tradiciones secundarias. En palabras del doctor arquitecto Eduardo Delgado Orozco, dice que esta renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, esta corriente de renovación encarnaba acabadamente los criterios de la modernidad. Y de hecho, mucho modernismo se metió en la iglesia despuesito. Nosotros lo sabemos claramente. Por lo que sostiene un triunfo de la modernidad en la arquitectura religiosa. Una modernidad en la arte que estaba en conjunción con las ideas de la modernidad desde el sentido de la lejanía de Dios, de la centralidad del hombre en la sociedad. Todo el puesto central ya no es Dios, ni la ley de Dios, sino el hombre y los criterios que el hombre establezca, etcétera, etcétera, y todo lo demás que ustedes saben que conllevó ese cambio de época al entrar el mundo en la modernidad, pues también entró en la iglesia a través de la liturgia y de la arquitectura, de estas artes modernas. Aquí, como lo dice bien este arquitecto, este doctor Eduardo Delgado Orozco, él sostiene que esta corriente de renovación encarnaba un triunfo de la modernidad en la arquitectura religiosa, marcada por una creciente simplificación del ornato e iconografía en pos de un enfoque cristocéntrico. Supuestamente cristocéntrico el enfoque. Y bueno, a la porra a todos los santos, a la porra a todas las imágenes, quitemos esto de acá, con la cruz nos basta, más que suficiente. Se empezó a despojar a muchos templos de sus bellos retratos, de sus bellos retablos, de sus bellas imágenes, y cada vez simplificando más aquellas paredes tan hermosamente revestidas por estas imágenes, cuadros alusivos a los misterios de la vida del Señor o pasajes de la vida de los santos, y que catequizaban al pueblo, que con solo verlos se llevaban un gran mensaje a través de esta imagen. Pues los templos fueron despojados y dejaron las paredes lisas, así como la pared que está detrás de mí, lisa, blanca o de otro color. Y ahí desarmaron los templos, lo despojaron con una excusa de un supuesto cristocentrismo. A partir del Concilio Vaticano II, hay un punto de inflexión en la manera de concebir el culto, que se traducirá en un modo diferente de plantear también la arquitectura de los templos sagrados. Como cambia la concepción sobre el culto religioso, cambia también la estructura del edificio
que sirve para tributar ese culto religioso a Dios. Todo va de la mano. Estas observaciones a mí me parecen muy acertadas. La realidad es que los cambios en la arquitectura religiosa sucedieron antes incluso de que los libros de la liturgia renovada del Concilio Vaticano II los ordenasen. Y que en el concilio apenas se dieron directrices sobre el modo de construir arquitectura religiosa. De hecho, nosotros ya estudiando el documento, recuerden que siempre podemos ir al documento del Concilio Vaticano II, a la Sacrosanctum Concilium, y revisar, a ver, ¿dónde dice aquí la Sacrosanctum Concilium? Que se le quiten a los templos, que se destruyan los templos, que se le quiten los retablos. ¿Dónde dice eso? ¿A dónde está? Aquí en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, pues yo no lo he encontrado. Si ustedes lo encuentran, pues díganme. Yo no lo he encontrado. Aquí tengo esta versión de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, bilingüe, español-latín, y yo no encuentro ni en español ni en latín esas directrices. El concilio no había metido esas normas de destrucción masiva del arte religioso que se vio o experimentó en algunos lugares. Y sin embargo, incluso antes de que la Iglesia emitiera documentos posteriores para reforzar, orientar o aclarar algunos puntos de la Sacrosanctum Concilium, ya habían obispos que tomaron por su cuenta ciertas atribuciones e hicieron ciertas cosas, y peor, a veces ni obispos, curitas de pueblo, se tomaron esta atribución. Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, expresó esto, lo podemos encontrar sus palabras en la Pontificia Comisión de Sacra Liturgia, la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II, un documento que tenemos del cardenal Joseph Ratzinger, viene y dice: para la persona corriente que frecuenta la iglesia, oigan las palabras del cardenal, hay dos cosas que aparecen como los resultados más tangibles de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Dos cosas que para los fieles se vuelve como muy evidente, que son muy evidentes y propias de esta reforma del Concilio Vaticano II. La primera, la desaparición de la lengua latina. Y la segunda, el giro de los altares hacia el pueblo. Que se giraran los altares, que ya la centralidad no lo ocupara Cristo, ni el Santísimo Sacramento y la cruz, sino ahora el ver la cara al pueblo. Quien lee los textos, continúa diciendo el cardenal Ratzinger, quien lee los textos del concilio mismo, constatará con sorpresa que en las resoluciones del concilio no se encuentran de esta forma ni una ni otra. Y es que en ningún momento el concilio manda a abolir la lengua latina para la liturgia. Que se permitiera el uso de la lengua vernácula no significaba una abolición de la lengua latina en la liturgia, como muchos malentendieron, porque iban a aplicar normas sin leer adecuadamente el concilio y dar la interpretación auténtica de mano de la iglesia, sino la interpretación cada quien por su lado. Nos pasó lo de las sectas protestantes con la escritura, que interpretan la escritura fuera de la iglesia, la interpretan cada quien a su manera, y entonces cada uno funda una iglesia según su propio estilo. Lo mismo pasó en la iglesia en cuanto a la aplicación del concilio. Se empezó a leer el concilio e interpretarlo sin la iglesia, sino cada quien por cuenta propia, y así cada quien hizo lo que se le dio la gana. Y se excusaban en las supuestas normas que el concilio emitía. Digo supuestas normas, porque como vimos al cardenal, aquí no se expresa en los documentos del concilio ni una cosa ni la otra. No se manda a abolir el latín para la liturgia, ni tampoco se manda a que se haga este giro de los altares hacia el pueblo como tal. No se pide que se haga esto, que se separe, que se pueda celebrar de cara a Dios, sí, pero no se manda que la liturgia esté centrada en el hombre, en el sacerdote hombre, como suele suceder hoy en día, y que la centralidad la ocupe el sacerdote. La centralidad debe ser siempre Cristo. En el texto del concilio, dice el cardenal, no se habla del giro de los altares hacia el pueblo. Solo aparece en instrucciones postconciliares. Ya después, la iglesia empezó a emitir ciertos documentos para dar especificaciones sobre cómo aplicar algunas directrices de la Sacrosanctum Concilium. Muchos de los cambios, continúa el documento,
Muchos de los cambios se han planteado desde comisiones, congregaciones o conferencias episcopales. Otros, según sostiene el arquitecto y doctor en teología Fernando López Arias, son consecuencia y desarrollo del movimiento litúrgico al margen de las instrucciones de la Iglesia. Y es que en este movimiento también habían algunos sacerdotes, algunas personitas que muy soberbios, si podemos decir, y que por su cuenta querían impulsar muchas cosas y la forzaron para conseguir que la Iglesia al final les diera cierta aprobación, como sucedió con lo de la famosa comunión en la mano, que ya desarrollamos acá toda una temática y vimos la historia de esto, como una cosa aislada que provenía del protestantismo se infiltra en las iglesias en Europa, y en estas iglesias, 2 o 3 diócesis, manda la iglesia que se haga la catequesis adecuada para que los fieles puedan entender qué significa esto y cómo evitar esto, y al final de cuentas vienen otros y dicen, bueno, queremos que esto sea aprobado, pues pongámoslo en marcha en nuestras capillas, aunque la iglesia no haya dado la autorización todavía, ya lo ponemos en marcha en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, y al final seremos tanto que la iglesia terminará cediendo. Y así se hizo, y al final de cuentas hoy ya vemos que tan extendida está la comunión en la mano, una praxis cuyo origen es protestante, la praxis actual de la comunión en la mano. Entonces, así pasó también con algunos de estos cambios en la liturgia. Ya fueron promoviendo hasta el punto que la iglesia termina aceptándolas y teniendo que emitir ciertas normas para refrenar un poco todo este avance desmedido que tenían ciertos movimientos y algunos sacerdotes en cuanto al tema de la liturgia. Como se exponía en el apartado anterior, bueno, el movimiento litúrgico surge como reacción a una crisis litúrgica, ciertamente. Había una crisis en su momento. En cuanto a la participación de los fieles, la poca participación y algunos otros detalles, sí habían ciertas crisis que eran necesarias atender y ayudar a mejorar la situación, pero no a cambiar la totalidad de los elementos. No, recuerden que la celebración de la misa antes del Concilio Vaticano II tiene la impronta del Concilio de Trento, es decir, tiene la huella de aquel concilio que era precisamente la respuesta a la supuesta reforma protestante, el llamado concilio contra la reforma. Es decir, que toda la misa que se celebraba en la forma anterior al Concilio Vaticano II es una respuesta catequética, doctrinal, de fe, de piedad y de amor que la Iglesia manifiesta ante el ataque protestante. Entonces, todo este valor catequético, pues llegó un momento en que ahora se le ha despojado a la misa de esto y nos hemos quedado con un elemento que responde más a veces al sentimentalismo. A veces, digo, nos hemos quedado, porque realmente no es así. La iglesia no pide nunca esto, pero desgraciadamente, como muchos curas se creen dueños de la liturgia, van despojando a la liturgia de su belleza, de su dignidad, de su catequesis, de la transmisión de las verdades de fe, de la doctrina, y simplemente lo vuelven un espectáculo. La misa es un espectáculo para ellos, un entretenimiento, un lugar donde el emocionalismo aflora y todo se reduce a una experiencia emocional de Dios. Muy mal, muy mal. En el desarrollo de este movimiento se plantean una serie de medidas de carácter práctico que atañen a la arquitectura. Estas son recogidas por la Iglesia Católica, especialmente de la mano del Concilio Vaticano II, y concretamente de la comisión erigida por el Papa Juan XXIII en 1960, destinada como avanzadilla a preparar el tema de la liturgia. Esta comisión, según Fernando López Arias, contenía a modo de borrador 14 puntos a tratar en esta cuestión. La declaración consta de esos 14 puntos que eran, solo los voy a mencionar: la disposición de los espacios celebrativos en la iglesia como surgida a partir de la asamblea, como repercusión y símbolo de ella. La centralidad ya no está en Dios, ya no está en el culto de oración a Dios, sino en la asamblea, en el pueblo, y a la iglesia deja de ser la casa de Dios para convertirse en la casa del pueblo santo de Dios. Vayan viendo los cambios. El lugar destacado de la sede presidencial,
tanto en las catedrales como en otros templos. Entonces esto ya no estará solo en las grandes basílicas, como sucedía, y dimos las razones históricas de eso, sino que ahora va a ser la regla general. Entonces, el altar y el Santísimo que están al centro en el santuario, el presbiterio, ahora mandamos a un lado al Santísimo Sacramento, allá a la porra, le hacemos su capilla a un lado, y aquí el que tiene que ser el centro, el que tiene que ver la gente es al hombre, al sacerdote. Estamos viendo estos cambios en conjunción con las ideas modernas que estaban afectando a la sociedad en aquel tiempo, donde se da el giro copernicano en la sociedad, donde Dios era el centro, ahora es el hombre el centro. El hombre es el centro. Hay un antropocentrismo. 3. La posición del altar como elemento autónomo, separado de la pared y en medio de la asamblea. Un centro más bien ideal que geométrico. Era el centro, ahí, ahora todos en contorno, como que fuera aquello, no sé, la sociedad construida por el hombre, circular, se cierra en el hombre mismo, se cierra en los hermanos mismos, y Cristo es el punto de referencia. Sí, pero ya no aquel punto de referencia hacia donde nos dirigimos, sino el hermano que está aquí con nosotros, que el buenachón, el que va de la mano, el que hace relajo con nosotros, pero ya no el paradigma hacia el cual debemos dirigirnos, al que debemos imitar. Vayan fijándose en estos cambios. 4. Los altares menores construidos en capillas independientes, de modo que se perciba visiblemente la unicidad del altar principal, deben ser desaparecidos. Esos altares a la porra. La reserva de la Eucaristía en el altar mayor o en otro menor, o bien en otro lugar de la iglesia. Y aquí ya se mete la idea de desplazar al Santísimo Sacramento. La posibilidad de la celebración versus populum. ¿Verdad? Aquí en esta comisión fue donde se plantearon todas estas ideas. Es decir, la misa ahora celebrada de cara al pueblo, no versus Deum, de cara a Dios. La presencia destacada del ambón para la proclamación de las lecturas. Ya no se leería más la palabra de Dios desde el altar, como se hacía antiguamente, o en las ceremonias solemnes, ¿verdad? Con los ministros que sostenían el libro, sino desde el ambón. Ya hablaremos más después del ambón y veremos los cambios positivos que hubieron en todo esto. La presencia destacada del ambón para la proclamación de la lectura. Siguiente punto, la disposición de un lugar definido para el coro. El lugar para los fieles con bancos o sillas. Muchas iglesias todavía preservaban la sana y antigua costumbre de que en la iglesia no había ni un banco, ninguna silla, así para el pueblo, porque no íbamos a un teatro, un espectáculo. Todos ocupábamos el lugar como los militantes de Cristo, la iglesia peregrina, de pie, en marcha hacia Dios. Entonces, hay mucho simbolismo detrás, no voy a hablar de eso ahorita, de la postura de estar de pie. De todos modos, ustedes ya vieron lo que significa esta postura cuando hablamos de ella en el tema del cuerpo y la liturgia. La reverencia y espacio de honor para la fuente bautismal, que puede situarse en un espacio celebrativo propio, donde nace recuperar el baptisterio, que me parece algo excelente. El lugar visible para los confesionarios, excelente idea también. El impulso a la colocación de imágenes sagradas, recomendando especialmente las que representan los misterios de la vida de Cristo para el santuario y advirtiendo la inconveniencia de su multiplicación, reprobando muy particularmente esta práctica para las que se sitúen tras el altar. Sobre todo ahí, algunos retablos maravillosos que estaban llenos de imágenes de santos, pues a esta gente eso no le gustaba. Realmente eso nos muestra la comunión de los santos con Cristo. Pero a esta gente les parecía que era demasiado inconveniente y entonces pues también atacaron los retablos, que se quitaran todas esas imágenes, que se dejaran únicamente los que representaran los misterios de Cristo, etc. El orden en la decoración, que debe buscar el equilibrio entre la función iconográfica y lo ornamental, entre la figuración y la abstracción. La preferencia de los motivos cristianos para el arte funerario. Como vemos, nos encontramos ante todo un completo y audaz programa de ordenación del espacio celebrativo que planteó esta comisión preparativa para este documento de la Sacrosanctum Concilium. Bueno, ahí ya con eso cierro esta parte del documento que estaba leyendo, del templo y la liturgia, solo para que nos diéramos una idea cómo se fue metiendo
todo este modernismo también en la iglesia a través de la liturgia y de la liturgia a nuestros templos y de la liturgia a nuestros templos a la vida cristiana, querido hermano, porque todo va en escalonada a la vida cristiana. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener una observancia en todas estas cosas, sobre todo rescatar este sentido que se propone la iglesia con el arte sacro, cuando se construyen o se renuevan los lugares de culto, cuidar que todo entre en armonía con este propósito de la iglesia, que es llevar al hombre hacia Dios, a la elevación de las realidades superiores. El numeral 292 dice: el ornato de una iglesia contribuye a su nobleza y su simplicidad más que a la suntuosidad. También ya hablamos de esto. Sin embargo, en la selección de los elementos que tienen que ver con el ornato, procúrese la autenticidad y que sirvan para instruir a los fieles y para dar dignidad a todo el lugar sagrado. También este numeral nos apareció en el contexto de los numerales de la Sacrosanctum Concilium, por eso no lo profundizamos porque ya lo hicimos. El numeral 293 dice que la adecuada disposición de la iglesia y de sus complementos que deben responder de forma apropiada a las necesidades de nuestro tiempo requiere que no solo se tenga cuidado de aquellas cosas que pertenecen más directamente a la celebración de las acciones sagradas, sino que también se prevea aquello que busca que los fieles tengan la conveniente comodidad que suelen preverse en los lugares donde el pueblo se congrega habitualmente. Es decir, que se tenga este cuidado. Hay capillas donde se construyen los espacios mal hechos, como que fue por etapas la construcción y como que no se calculó bien y la gente no puede entrar bien, no hay las suficientes puertas para ingresar, las suficientes ventanas para que se respire bien en aquel lugar, bien incómodo, las bancas no alcanzan bien, están muy pegadas, la gente no alcanza, pero también al respecto de que sirvan a la parte práctica de la participación del pueblo en las acciones sagradas, hay que ver que también unos están cayendo en un exceso de comodidad, al punto tal que hay sacerdotes que han arrancado literalmente los reclinatorios de las bancas. Ya ni siquiera ocupan bancas, ocupan sillas para que no tengan reclinatorio. Y a la gente, si no vemos el reclinatorio, hay mucha gente, es que esto es psicológico, queridos hermanos, mucha gente no ve el reclinatorio, no se arrodilla. Si hubiera reclinatorio, la gente se arrodilla más fácilmente que si no hubiera, porque hay gente que es tan dura de la cabeza que aunque haya reclinatorio y que esté bien acolchonadito, no se arrodillan por su ley, que dicen no me arrodillo y punto, porque no me gusta. Y está. Hay gente que no comprende el sentido de esa postura corporal. Pero también hay sacerdotes que han despojado las iglesias, tanto de los comulgatorios, donde uno pasaba a hacer la fila y se arrodillaba para comulgar, como los reclinatorios que acompañaban a la banca. Son estas partes posteriores de las bancas acolchonaditas donde uno se hincaba, se arrodillaba para los distintos momentos en que la liturgia lo pide. Hay sacerdotes que se los han quitado, ¿no? Es que eso ya es antiguo, eso ya pasó de moda, ya la iglesia ahora no es estar de rodillas, es una iglesia donde solo nos ponemos de pie, es la única postura aceptable, etcétera, etcétera, y mentalidades que ustedes conocen que promueven algunos movimientos dentro de la iglesia. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, hasta el numeral 293, ya a partir de la otra semana veremos los restantes numerales, porque todavía nos faltan. Apenas estamos ingresando a la parte de la instrucción del misal romano. Entonces aquí tenemos mucho que ir viendo, pero como ustedes ya van notando, pues lo vamos haciendo de poquito en poquito porque hay numerales que es necesario desarrollar y agregar un poquito más de información para mayor claridad y algún comentario que pueda iluminarnos mejor ciertas situaciones. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Apenas, como ustedes pudieron ver, miramos desde el numeral 288 al 293, unos cuantos numerales apenas. Entonces ya la próxima sesión abordaremos los siguientes, que ahí ya vamos a entrar en distintas materias, ¿verdad? Para que sigamos profundizando. Entonces, muy bien,
Queridos hermanos, recuerden suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. Igualmente visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, Creo Señor Yo Creo, y seguirnos en nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Dejamos ahora los micrófonos abiertos por si alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto de lo que ha escuchado, algo que quiera decir, algo que quiera preguntar. No sé si también los que están en vivo conectados en YouTube quieren comentar algo, pueden escribir su comentario, saludos, lo que ustedes quieran, porque es bueno que participen. Entonces, los escucho, queridos hermanos, los escucho. Fernanda, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. En YouTube, María del Rocío Quintero comentó: buenas noches, gracias por instruirnos en la fe, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, hermana. De verdad que sí, siempre con cariño le mandamos un saludo y gracias por sus palabras. Sobre todo, le pido elevar una oración por este servidor para que siempre podamos ser fieles a nuestra misión y sobre todo, pues poner esfuerzo en instruirnos para servir, instruyéndoles a ustedes. Pues nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que prepararnos nosotros para poder darles a ustedes esta información y como siempre les comento, no crean que esto es solo venir y sentarse y leer un papel. Para poder tener ese papel hay que buscar por horas, investigar por horas, confrontar informaciones, etcétera, etcétera, para poder venir y hablar unos cuantos minutos. No es cosa solo de leer un papel, queridos hermanos. Es cosa seria. Entonces, para que ustedes sepan que esto lleva preparación y que ustedes cuando vayan a dar alguna charla, algún tema o compartir algún tipo de información con sus hermanos de pastoral, de grupo, de comunidad o de lo que sea, incluso con su propia familia, sepan que tienen que formarse bien, instruirse, prepararse adecuadamente, porque si no, pues lo que van a estar haciendo es engañando a las personas y no hay que engañar a la gente. No hay nada más feo que andar mintiendo por ahí, ¿verdad? Hay que decir cosas ciertas respecto a la doctrina. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Están encendidos los micrófonos en Zoom? ¿Están activos los micrófonos, sí o no? Sí, están Sí, está activos. activo, está activo. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Es como más de alguna vez se nos ha pasado, ¿verdad? Y quieren ahí hablar y no están activos, siempre pregunto. Entonces, no sé, ¿alguien quiere comentar algo al respecto? Sí, buenas noches, Walter. Habla Leslie Velázquez. Buenas noches, hermano Em, Leslie. Qué gusto. sí, yo vivo actualmente en Canadá, ¿verdad? Y pues, referente a los espacios donde se celebra la Eucaristía, pues aquí me toca vivir de que actualmente se celebra en un polideportivo de la escuela, ya que no tenemos parroquia. Em, bueno, y la gente que apoya al padre, pues tratan de hacerlo mejor, pues poner el altar donde está la cruz y todo, pues se trata de que la gente se sienta un poquito diferente el ambiente y definitivamente pues se logra, a pesar que estamos en un polideportivo, el colegio. Pero quiero también hacer un poco de énfasis de que por lo menos aquí en Canadá, las leyes regulatorias pues que exigen en su momento la parroquia arromó en el sótano o en el basement, ¿verdad? Y entonces se le tuvo que pegar juego a la parroquia. ¿Qué es lo que pasa? De que nosotros como laicos tenemos una gran responsabilidad de ayudar a los párrocos en ver detalles y cosas así para que no se den estas cosas. Porque hoy en día, pues, el párroco que estaba en ese tiempo ya no está y la comunidad se quedó sin parroquia. Y y cuesta mucho dinero, ¿verdad? Construirla y se está haciendo el esfuerzo pues por seguir recogiendo para construirla, pero con la situación actual pues que se vive en todo el mundo, todavía con esto de la pandemia, todavía se nos hace más difícil, ¿verdad? Y entonces pues
es parte de nosotros como los laicos estar pendientes de nuestro templo para que no se den este tipo de situaciones. Eso quería pues compartir con los hermanos. Agradezco tus palabras, hermano Leslie. Ciertamente ese punto que tocas es sumamente importante de considerarlo. La responsabilidad, o mejor dicho, la corresponsabilidad de la comunidad cristiana respecto a los espacios celebrativos, los espacios de culto. No es solo misión del sacerdote. El sacerdote es la cabeza de la comunidad en la parroquia, la cabeza designada por el obispo. Ciertamente hay sacerdotes que se interesan un poco más en el aspecto de la construcción, de la arquitectura, del templo, etcétera. Hay otros que menos, pero hay una corresponsabilidad. La comunidad cristiana también debe velar por esto. Y hay gente que, por ejemplo, se molesta cuando se pide una ayuda extra en la misa para alguna reparación del templo, porque creen que porque ya está el parlante ahí puesto y el padre está pidiendo para otro parlante, pero ¿para qué si todavía ese sirve? Pero tal vez no solo es el parlante el que está dañado, el sistema de audio ya no funciona bien, ya la recepción de la palabra de Dios que se escucha a través de ese parlante no es muy buena, etcétera. Entonces hay gente que es muy conformista en este sentido y muy egoísta, muy, decimos en Nicaragua, pinche, ¿verdad? No le gusta colaborar porque se queda, pero si ya está la iglesia, ¿para qué? ¿Qué más le vamos a invertir aquí? ¿Para qué vamos a gastar en otra pintura otra vez aquí a la pared? Que está buena, si esa se ve bonita. Ah, pero hay moho que tal vez está creciendo ahí por debajo y hay que arrancar toda esta pintura y aplicar algún tipo de químico ahí para matar ese moho y poder volver a pintar. O sea, hay muchas cosas que por encimita los fieles no ven, y el sacerdote como responsable primero y directo sí ve y está tratando de promover algunas veces alguna campaña, alguna actividad para recoger fondos, y la gente no le gusta o simplemente no colabora. No dice ni pío ni pao, pero no colabora tampoco. No ayudan al Padre en este deber. Y recuerden que uno de los mandamientos de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Mandamiento del cual muchos cristianos no se confiesan cuando asisten al sacramento de la penitencia, cuando faltan a no les gusta colaborar y apoyar a la iglesia. Y eso que no somos protestantes. Los protestantes te están pidiendo diezmos, primicias, siembras y no sé cuántas otras tonteras, te lavan el cerebro y te sacan el dinero de la cartera, te dejan la cartera lavada también, y ahí no reclaman. Son católicos y por todo hacemos pleito, por todo reclamamos, de todo nos quejamos. Entonces, al contrario, la responsabilidad es compartida. Mire, padre, yo soy electricista. Si se le ofrece algo acá en la parroquia que tenga que ver con el sistema eléctrico, no duden en llamarme. Aquí estoy, a sus órdenes. Tal vez no podré comprar el material, pero dono mi trabajo, el tiempo que se va a invertir. Usted consigue el material, excelente. Entonces, bueno, mire, padre, yo soy, no sé, ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy esto, yo soy lo otro. Si hay algo en que yo le pueda colaborar, aquí estoy, a la orden. No, gente que no se dispone, no les gusta que le estén fregando la vida, no les gusta, les molesten. Ah, pero si quieren que el padrecito esté ahí, padre, se me está muriendo mi mamá, padre, mire, necesito una misa, padre, mire, puede confesar, quieren que el padre esté ahí 24/7 y se molestan con el sacerdote si no los puede atender porque tiene muchas actividades o lo que sea, se molestan con él, pero no hay una disposición de las personas a servir con este interés de cuidar el patrimonio de la comunidad parroquial, que sobre todo es el templo, cuidar del templo. Mucha gente ve que ya se está fundiendo una lámpara, nadie dice, padre, aquí está, tome, compre el foco, o aquí está el foco, yo se lo traje, cambiémoslo. Nadie. Si no lo cambia el padre, no lo cambia nadie. Eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido también y ser consciente de que el templo sí es la casa de Dios, pero también es el lugar donde todos nos congregamos y tenemos una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida con el cura, con los curas que estén ahí, los ministros, los sacerdotes y con el resto de la comunidad, entre todos velar por la dignidad, la belleza, el cuidado, el mantenimiento del lugar sagrado. Muchas gracias, Leslie, por tu comentario. Creo que hay un comentario más escrito por ahí. Si le damos lectura, hermana Fernanda, por favor. Sí, dice Rosario Esquivel, buenas noches. Es frecuente escuchar que la iglesia tiene dinero. Yo no lo pienso así, pues ya me he dado cuenta, pero no había pensado en que la preservación de las obras de arte, que suele ser
caro lo tiene que hacer la propia iglesia. Gracias, hermano, y bendiciones. Muchas gracias, hermana. Pues así como usted, hay muchas personas que nunca han oído eso, ¿verdad? Solo han oído la parte negativa de que la iglesia tiene dinero, que cuántos millones, que el Papa con su avión privado, pero nunca ven más allá. No son capaces de ver las obras de caridad. Sí fue una discusión con unos protestantes que tuve recientemente que tocaron también ese punto. Usted sabe que la organización mundial que más caritativa es la Iglesia Católica. ¿Cuántos orfanatos mantiene la iglesia? ¿Cuántas obras de caridad, leprocomios, lugares de asistencia para personas con VIH? ¿Cuántas instituciones, hospitales? ¿Cuántas escuelas en lugares pobres, etcétera? Muchas instituciones. En la iglesia hay de todo, así como hay instituciones de congregaciones religiosas que son para la educación, que hay un salario alto que se les paga a los maestros de calidad, pues son caros esos colegios. Hay también colegios para niños pobres en sectores pobres donde muchos maestros que son religiosos en su mayoría dan un trabajo, un servicio gratuito a toda la comunidad. Entonces, a veces el desconocimiento, digo yo, el desconocimiento es la causa de muchos prejuicios que la gente se forma en torno a la iglesia. En torno a la iglesia. No conocemos, por ejemplo, esto que le decía, la preservación de las obras de arte. En la iglesia eso es carísimo. En la iglesia eso es carísimo, sobre todo en Europa, donde son obras que solo pueden ser restauradas por expertos. Entonces nadie puede meter mano. Aquí en nuestras tierras latinoamericanas casi no se tiene ese cuidado y esa costumbre. Ya se nos dañó una imagen. Ahí yo conozco a un fulanito que pinta bonito. Pues se la podemos llevar a él y ya le llevamos la imagen y ya está, ya le dio un retoque y quedó horrorosa la imagen, pero bueno, ya la pintó y ya quedó. No hay tanta preocupación, desgraciadamente, en nuestros pueblos latinoamericanos. Pero en Europa, gracias a Dios, hay todavía una alta concepción del arte. Hay mucho cuidado con estas obras. Hay mucho cuidado con estas obras. Entonces, hay una inversión que la iglesia tiene que hacer para cuidar estas obras. ¿Y quién paga esas obras? ¿Quién de esta gente que critica dice yo aporté para la restauración de esa obra? No, pero si va y admira y le toma fotos y hace turismo en las iglesias de la iglesia católica, en las distintas parroquias, en los distintos templos, hace turismo, toma fotos y aquí una selfie y acá otra. Sí, pero no aportan nada, no aportan nada, porque ni si son católicos a la hora que pasa la charolita, la canastita o el bolsito, no echan pero ni moneda, nada, pero son buenos a quejarse. Entonces, pero hay que formarnos y es bueno ir conociendo estas cositas, hermana. Por eso estamos acá precisamente para ir descubriendo cosas que tal vez damos por supuestas, pero que no conocemos en realidad. Así que le agradezco también su comentario, hermana Rosario, y espero que continúe en la formación para que pues vaya aprendiendo y descubriendo cada vez más cosas que enriquezcan su fe, su praxis de vida cristiana, y que le ayuden a usted también a formar a otros hermanos. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Sí, a través de YouTube, María de los Ángeles Flores comenta: muchas gracias, hermano Walter, es un placer estar de vuelta con ustedes, ya que mi mamá falleció y por eso no estuve con ustedes. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Muchas gracias a usted también, hermana María de los Ángeles, que Dios le conceda el eterno descanso a su mamá y a ustedes, pues la consolación y la fortaleza. Yo sé que la pérdida de un ser querido siempre reviste cierto impacto en la vida de una persona por el simple hecho de ser humanos, aunque desde la fe vivimos la dimensión de la muerte de otra manera, pero hablando humanamente, sí hay una experiencia de dolor profundo que tiene cierto nivel de afectación que tenemos que aprender a poder reponernos de él. Y pues más en el caso de la muerte de la mamá, pues agradezco que haya vuelto a la formación. Espero le siga sirviendo de utilidad, sea siempre de utilidad estos cursos, y pues vamos a orar por el eterno descanso de su señora madre y la fortaleza para usted y toda su familia. Que Dios me le bendiga. No sé si aquí en Zoom hay algún otro comentario, alguien que quiera participar. Bueno, me ha alegrado que por lo menos en este día han estado más activos, tanto en YouTube como en el Zoom. Ha habido buena participación. Me alegra porque eso siempre nos motiva a nosotros
Y pues creo que lo positivo de la participación de ustedes, que nos retroalimenta a través de sus preguntas, de sus comentarios, siempre hay un aporte extra, un plus que se le da al contenido principal desarrollado en la sesión y que nace precisamente de la participación de ustedes mismos. Así que yo siempre estoy agradecido con sus comentarios, preguntas y palabras que nos dirigen a través de las distintas plataformas. Pues muy bien, queridos hermanos, si nadie más quiere participar, vamos a cerrar esta sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, Padre omnipotente y misericordioso, justo juez, Rey de amor, en tus manos ponemos nuestra vida y toda la labor que desarrollamos a través de estos medios, Señor, para que todo cuanto hagamos te dé gloria y honra a ti. Te pedimos, Señor, que todo cuanto nos propongamos hacer siempre te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin. Que los ruegos de nuestra Madre nos alcancen de ti, Señor, siempre las gracias necesarias para nuestra lucha cotidiana, que la intercesión de los santos y de los ángeles nos libren del mal, del peligro y de todo aquello que pueda apartarnos de tu amor. Que, Señor, todo cuanto realicemos te dé gloria y alabanza a ti, hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis punti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium. Impere diri Deus supplicete precamur. Tuque prince milice celesti, Satana galiosque spiritus malignos, la perdición en animarum per vagantur in mundo. Divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me los bendiga.